Yo vengo de la agencia tributaria y nada, he estado trabajando 10 años allí hasta hace ya un tiempo que decidí salirme, pedir excedencia voluntaria y empezar bueno, pues a moverme por mi cuenta, a intentar ayudar a los demás. Sí que es verdad que veo últimamente mucha gente que está hablando en redes sociales sobre impuestos, sobre evasión fiscal, sobre LLCs en Estados Unidos, todo. Y yo creo que hace falta un poco también de claridad, de ver hacia dónde van digamos, las inspecciones, qué es lo que están mirando, dar un poquito de información, porque yo creo que estando dentro de la agencia tributaria tampoco quieres exponerte en redes sociales, es muy complicado dar esa perspectiva desde dentro siguiendo como funcionario, digamos. Entonces por eso decidí también salirme. Claro. Dilo, dilo. Yo le iba a decir que hoy hablaremos de muchos temas, desde cómo optimizar un poco, ¿no?, el pago de impuestos para que de forma legal un emprendedor, una persona que tiene una empresa, pues pueda ahorrarse cierto dinero al año, que por supuesto como interés profesional lo tendrán, y también para el conjunto de gente en general que lo haga mejor en su declaración de la renta. Si tuviéramos que empezar por entender qué es lo qué es lo que hacen los impuestos en la sociedad, ¿cómo lo explicaríamos? Porque la gente como que ha nacido ya en un entorno donde existen los impuestos y donde se pagan un porcentaje en las comidas que pone, pues yo qué sé, o el IVA o el impuesto de no sé qué. ¿Pero para qué? O sea, ¿para qué existen los impuestos? ¿Por qué se crearon y por qué son importantes en una sociedad? A ver, yo creo que eso ya es histórico. Y Edmo, desde, vamos, la prehistoria final, ahí, si tú tienes una comunidad y quieres crecer como comunidad, pues necesitas unos gastos que se tienen que sufragar de alguna forma. Bien trabajando, bien pues con un diezmo. Entonces, al final, pues yo creo que hemos intentado hacerlo. Todos los países tienen impuestos prácticamente, más o menos. Y luego, otra cuestión ya, otro melón sería si son muchos impuestos o no, si son justos o no, si se están gastando eficientemente o no, si hay transparencia o no. Entonces ahí es donde ya difiere mucho, pues dentro de España las distintas comunidades autónomas, dentro de Europa los distintos países y bueno, en todo el mundo al final. Yo creo que lo importante o el foco estaría en, más que nada, no es importante, yo creo que sí que son relevantes, o sea, hay que pagar impuestos, pero la cuestión es cómo se pagan, si es justo o no. Pues eso es un debate que, bueno, al final es más tema política, Sí, total. pero que llevaría muchísimo, bueno, es muy relevante. Mucha gente se preguntará qué te atraía o qué te atrajo el ir a trabajar a la agencia tributaria. ¿Qué pasó por tu cabeza hace 10 años para querer ir a trabajar ahí? Vale. Buena pregunta. Habría estado trabajando siempre por cuenta ajena, luego también me hice yo pues como una especie de asesoría que tenía mis clientes, he estado trabajando fuera de España, es decir, al final he ido dando tumbos dentro de España en distintas ciudades y fuera del extranjero también. Entonces, bueno, pues empezaron a salir más plazas y dije, bueno, pues era una posición que al final también me gustaba porque, bueno, era tema de impuestos que tocaba, que realmente digamos que tienes como funcionario, tienes buenos derechos, tienes buen sueldo, entonces era una forma, digamos, de conseguir esa estabilidad que no tenía porque iba pues dando tumbos, también me pilló un poco la crisis y yo creo que la decisión fue básicamente esa, me gustaban un poco los impuestos y luego aparte pues La estabilidad, ¿no? Del funcionario. exacto, exacto. Claro. Y volviendo un poco, para terminar de matizar antes de preguntarte sobre otros temas, em, cuando tú lo ves desde dentro, desde ese mecanismo, ese dinero que se está recogiendo, en principio, ¿cuáles son los procesos que llevan? Se recauda primero, se ve la totalidad, se hace un presupuesto de se va a gastar X millones en esto, X millones en tal. Como que enseguida se dice, no, esto es para sanidad o esto es para carreteras. Pero realmente, ¿cómo es el proceso desde que se recauda ese dinero hasta que se acaba llevando a esas iniciativas? Yo creo que al final funciona todo por presupuestos, Lo sé. presupuestos generales del Estado, luego presupuestos de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, provincias, cada organismo tiene sus presupuestos y ahí, bueno, pues básicamente van estableciendo como hitos o necesidades de gasto y cuando el gasto supera a lo que realmente tenían de expectativas, pues al final tiene que subir impuestos o luego tienes, por ejemplo, también seguridad social, todo el tema de las pensiones. Yo creo que al final en España lo tienes todo como en un saco. No hay partidas unitarias que, oye, pues si yo tengo los impuestos recaudados en IVA en una determinada comunidad va para esto y si tengo seguridad de aquí va. Entonces yo creo que va un poco como un cómputo global de presupuestos y se va tirando pues de la caja entera del Estado o de las comunidades autónomas. Qué bueno. Oye, tío, es normal que esté nervioso al hablar de este tema. Es decir,
Es muy Tiene normal. miedo, ¿no? Al hablar Es de muy eso. normal. Es decir, yo trabajando dentro de la agencia, cuando me llegaba alguna carta o notificación que podía ser del trabajo, a mí me asustaba. Porque digo, ¿ahora qué coño pasa, sabes? Y era algo de trabajo. O sea que es normal. Yo creo que no es que haya mucha desinformación, sino que hay mucha información. Ya. Son muchos impuestos, la normativa cada vez se ha hecho más complicada y es muy difícil, incluso teniendo asesores, abogados muy especializados, incluso dentro de la agencia, los propios funcionarios, en algunas ocasiones hay disparidad de criterios. O sea, sobre una misma operación, uno opina una cosa, otro opina otra. Dentro de la administración se opina una cosa, luego a lo mejor presentas un recurso, se te puede dar la razón o no, pero luego vas al Tribunal Económico Administrativo, Regional o Central, luego te vas al Tribunal Superior de Justicia, Supremo, y siempre hay esa disparidad entre unos procesos y otros, entre unos niveles y otros, y yo creo que al final digamos, la seguridad jurídica que tenemos es que hay más niveles, que no es la agencia tributaria la que decide en última instancia, Ya. sino que luego tienes pues otras vías, pero es verdad que, pues en algunas ocasiones tienes que poner el dinero antes o tienes que garantizarlo. Eso es lo que en algunas ocasiones puede suponer un problema para la viabilidad económica de la propia empresa, del autónomo. Pues podemos decir esto de lo que vamos a decir en este podcast es muy peligroso porque tiene una información muy privilegiada. Así que lo veis. No lo hagáis en casa. No lo hagáis en casa. Exacto. Hay mucho misterio alrededor de lo que es la institución, ¿no? De lo que es Hacienda. Lo que tú puedas contar, por supuesto, ¿cómo es por dentro? Es decir, cuando tú entrabas en la oficina, ¿qué tipo de organización dentro, como si fuera una empresa al final, había? ¿Cómo se establecían objetivos, normas, conductas, cosas curiosas incluso que quieras contar que la gente no se esperaría? ¿Cómo es eso por dentro? Porque se ve como muy hermético y no se sabe nunca nada. Bueno, realmente, o sea, dentro de la página web de la agencia tributaria hay muchísima información de todos los impuestos que se pagan, de todas las administraciones que hay, delegaciones. Al final, dentro de la agencia, tú tienes básicamente, o sea, aparte de recursos humanos, informática y demás, tú tienes por una parte departamento de gestión, que se encarga, pues de todos los impuestos, pero comprobaciones o verificaciones de datos que son a lo mejor más sencillos y que tienen una duración normalmente de 6 meses. Vale. Luego tienes departamento de recaudación, que sería el que, pues cuando ya hay una liquidación, ya hay algo firme, se encarga de recaudar. No quiere decir que embarguen, sino que cuando tú vas a pagar, la notificación para, digamos, poder hacer el pago, lo va a enviar recaudación. Y luego tienes el departamento de inspección, que también toca todos los impuestos, pero ya es digamos, un departamento con más competencias dentro de la propia Ley General Tributaria, que, pues a lo mejor pueden ver más las cuentas bancarias, pueden acceder pues a las empresas, domicilios en algunos casos, etcétera. Entonces, ahí hay una diferencia de competencia y luego también de complejidad de los expedientes. O sea, que ahí se pueden ir a 18 meses o más. Entonces, lo primero es que dependiendo del departamento en el que estés, pues hay mucha diferencia entre una y otra. Luego tienes también, pues parte que a lo mejor hay atención al contribuyente. O sea, tú puedes estar en cualquiera de los departamentos y a veces tienes pues gente que tiene que estar atendiendo al contribuyente o tienes otras funciones que son meramente operativas, técnicas o informáticas. O sea, es decir, que ahí es un mundo. O sea, la agencia tributaria tiene un montón de funcionarios. Pero cuando entras, o sea, lo que más llama la atención, yo creo que es el que está todo muy informáticamente muy avanzado. Es decir, si tú vienes, yo no he estado en otras administraciones públicas, pero sí que hablando luego con el resto de funcionarios, pues de ayuntamientos o de otras administraciones, es muy puntera. Digamos, las herramientas que utiliza la agencia tributaria, toda la información que tienen. ¿Es la que más actualizada puede estar de todas las diferentes Yo creo que instituciones? sí. Aparte, yo creo que muchas otras administraciones beben directamente de los datos de la administración tributaria. O sea, es sin duda la que más información puede tener. Tengo aquí datos de que aproximadamente unos 27.000 personas están trabajando ahora mismo en la institución Sí, a nivel muchísimo. nacional. Qué locura, esto es una macro empresa. Sí, ya ves. Y se comunican entre, por ejemplo, la sede central de Madrid con el resto de provincias, cada una tiene una autonomía o una diferente forma de organizarse. ¿Cómo lo hacen? Claro, tú tienes esos 3 departamentos, recaudación, inspección y gestión, que luego tienen competencias territoriales. Vale. Pues tú tienes primero una directriz estatal, que a lo mejor pues tiene instrucciones o determinadas directrices, y luego tienes dentro de cada comunidad autónoma, hay delegaciones especiales y delegaciones. Normalmente una delegación especial es para la comunidad autónoma, las delegaciones para la provincia
y luego dentro de ellas tienes administraciones. Vale. Las administraciones son normalmente las que van tocando pues, códigos territoriales, digamos, pues distintos barrios de cada ciudad. Pero, por ejemplo, hay determinados departamentos como inspección que normalmente no están en las administraciones, sino que están centralizados para la comunidad autónoma o la provincia. Mm, ok. ¿Tú puedes decir en qué departamento estabas o es privado? He estado en varios, pero bueno, supongo que es... No creo que lo pueda decir. Vale. Más que nada porque si no, al final hay compañeros que han estado ahí, a lo mejor Claro. pueden preguntar. ¿Qué- Entonces, ¿Qué tal con los compañeros cuando te fuiste? ¿Cómo viste su reacción? ¿Te podías un poco como el traidor? no, yo creo que ya se lo esperaban. Al final el tema de solicitar también una excedencia lleva tiempo, entonces se van acostumbrando. Pero yo al principio tampoco sabía lo que iba a hacer. Digamos que es una decisión muy importante también, porque cuando tú te vas tienes que estar un tiempo fuera. Y bueno, supongo que la reacción será ahora, cuando a lo mejor me vean por aquí, que eso probablemente no lo sepan. Pero vamos, que no he tenido ningún problema y Muy creo bien. que no voy a tener ninguno. Algo que me llama la atención es que has dicho que hay una sobreinformación de la agencia tributaria, es decir, ya de primeras para un pequeño autónomo, porque siempre pensamos en las grandes empresas, los que tienen abogados y tienen de todo, pero un pequeño autónomo no se puede permitir estar estudiándose las leyes al detalle, ya le vale con que le vaya bien el negocio. Pero luego encima has dejado caer como que hay también bajo criterio del inspector, te puede pasar una cosa o te puede pasar otra. Es decir, es casi imposible acertar o hacerlo bien. A ver, eso en determinadas ocasiones, en la mayoría el criterio está unificado y, bueno, o te lo puedes deducir o no. Es decir, tú te compras un Ferrari y eres pues albañil, por ejemplo, probablemente te van a decir que no te lo puedes deducir. Ya. Pero luego hay otras en las que sí que hay entresijos o hay, bueno, pues interpretaciones. Aquí es donde yo creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho. Ya. Es decir, que al final todo lo que sea esa disparidad de criterios, pues a lo mejor no es que vaya a tener un criterio único por tener inteligencia artificial, pero sí le vamos a dar muchísima celeridad. Es decir, si no utilizando la inteligencia artificial se pueden hacer en una administración 100 expedientes, a lo mejor utilizando la inteligencia artificial se pueden hacer 1000, pero igual no hace falta hacer 1000. Igual tenemos que quedarnos en hacer 100 y en que se aceleren los procedimientos, en el que tú no tengas que esperar una respuesta 6 meses y luego tener que recurrir y esperar un año a que digamos, te den la resolución Ya. y luego otro año para ir a tribunales. Yo creo que si se hace bien desde la parte, desde el gobierno, desde la administración, el empleo de la inteligencia artificial, ahí yo creo que sí que se puede ganar muchísimo en reducción de plazos, que es lo que al final le puede dar, bueno, pues si tú quieres que una inteligencia artificial sea la que, digamos, haga parte del proceso, pues a lo mejor se hace todo muchísimo más rápido y no tienes que estar esperando 3 años a tener una resolución, o incluso tú puedes presentar consultas. Hay consultas vinculantes que tú la presentas y si hay una identidad sustancial con lo que tú has preguntado y lo que ya hay, por ejemplo, ya te contestan, o directamente te pueden decir, bueno, pues esto aplicaría en tu caso o no. Entonces, con eso no quiere decir tampoco que luego tú lo hagas y no te vayan a revisar y comprobar y que a lo mejor te digan lo contrario. Pero sí que es verdad que se limita a lo mejor la responsabilidad y que puede que no te sancionen. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que es en las que hay que orientarse y trabajar un poquito con la inteligencia artificial para mejorar esos plazos. Oh, pero hay inteligencia artificial, ¿eh? Eso ya es solo... Independientemente de que luego los fines sean positivos y este tipo de gestiones se agilicen, sigue dando miedo, ¿no? Porque al final es como... Confías en cierta parte, ese pequeño autónomo de un pueblo de Cádiz, confía en que hay muchos empresarios ahí alrededor como para que se fijen en mí, pero cuando ya metes una inteligencia artificial de por medio es... Ostras, es que en un segundo puede interpretar millones de datos. Es que en un segundo puede encontrar mi error. Claro. Por eso digo que yo creo que hay que centrarse más, no en hacer más expedientes, sino ofrecer, con esa inteligencia artificial significa también que las consultas se pueden contestar 1.000.000 en un día, y no esperar, pues eso, 6 meses, un año a que te contesten cuando ya realmente has hecho la operativa o has tomado la decisión. Claro. Entonces, tiene cosas que pueden ser muy malas o cosas que pueden ser muy buenas. Entonces, eso depende ya al límite cómo lo vayan a emplear. O sea, hasta ahora lo máximo ahora hay muchos algoritmos, big data, herramientas, la agencia tributaria es top en todo eso. Pero claro, también tienen límites, directrices en las que dicen, oye, aunque tengamos toda esta información, no vamos a ir a por todos. Es decir, tiene que haber un mínimo de sensatez, pero es verdad que va hacia que se pueda hacer todo de forma inmediata y que hay que cuidar un poco sobre todo que los contribuyentes, los españoles, digamos, no haya tantísima presión. O sea, ya hay bastante control. Si encima añadimos
todo este tema de la inteligencia artificial, pues podría ser un problema si no se hace bien.